Hola a todos, mi nombre es Martín Zárate Y mi nombre es Verónica Peña. y en colaboración con la Asociación Juvenil Sueños de Comedia, A través de Sudeco FM, les presentamos su programa Hilando la Historia, el programa donde conoceremos la relación entre hechos de la historia aparentemente aislados y cómo la historia influye en nuestro presente. En este primer programa veremos cómo un viejo libro de viajes sobre China llevó a Cristóbal Colón al descubrimiento de América. Espera. ¿Qué no fueron los vikingos los que llegaron a América antes que Cristóbal Colón? Así es, los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América, al menos que tengamos conocimiento. De hecho, hace algunos años se encontraron restos arqueológicos de sus asentamientos en las costas de Canadá. Pero su descubrimiento no se difundió por Europa, en cambio el de Colón sí. Ah, ok. ¿Y cómo está eso de que un libro sobre China ayudó a Colón a descubrir América? Bueno, es que en aquel entonces los libros sobre viajes eran muy populares, pero pocos tuvieron tanto impacto como el libro de Marco Polo. Y fue este libro el que inspiró a Cristóbal Colón a querer descubrir todas las maravillas que se escribían sobre Asia. Primero hablaremos de su autor, Marco Polo. Fue un mercader y viajero de lo que era en aquel entonces la República de Venecia, en la actual Italia. Nació aproximadamente en los años 1200, específicamente en 1254, aproximadamente unos 200 años antes del descubrimiento de América por Colón. Se sabe muy poco de la niñez de Marco Polo. Era hijo de un mercader y viajero. Su padre y su tío ya habían viajado a China anteriormente y conocieron al emperador chino de la época, Kublai Khan, nieto de Gengis Khan. Hay que recordar que en esa época China estaba gobernada por los mongoles. ¿Mongoles? ¿Como los villanos de la película de Mulan? No, los villanos de la película de Mulan son los hunos, que son más antiguos que los mongoles que conquistaron China. Aunque también eran una tribu de pastores nómadas que peleaban a caballo, pero sí, ambos provienen de las estepas de Asia. Los mongoles tenían muchos años queriendo conquistar China, y Kublai Khan fue el primer emperador mongol en China. Ah, ok, qué interesante. Cuando el emperador chino conoció al padre de Marco Polo y a su tío, le llamó mucho la atención esos extraños hombres de una tierra lejana. Le llamó también mucho la atención sus costumbres y su religión. Entonces les pidió que entregaran una carta al Papa y que regresaran con monjes cristianos para saber más sobre el cristianismo. A los gobernantes mongoles de esa época les gustaba mucho la diplomacia y el comercio, y para esta misión les dio un permiso especial de viaje. ¿Y cómo era este permiso especial? Era un pasaporte especial dorado que les había entregado el emperador. Este pasaporte les daba permiso de transitar por todo el imperio, además de alojamiento. Se les trataba como invitados del emperador. Una vez que regresaron a Europa, invitaron a Marco Polo a que regresara a China con ellos. Y curiosamente, aquí fue cuando Marco Polo por fin conoció a su padre en persona. ¿Cómo? ¿Entonces Marco Polo y su padre no se conocían? No, antes de que Marco Polo naciera, su padre y su tío ya se encontraban de viaje, comerciando, y tardaron varios años en regresar a casa, cuando Marco Polo ya era un adolescente. Juntos fueron a ver al Papa, el cual les dio una carta especial para que le entregaran a Kublai Khan, y a dos padres dominicanos para que los acompañaran, los cuales, por cierto, nunca llegaron a China. ¿Y por qué ellos nunca llegaron a China? No soportaron el viaje y se quisieron regresar a medio camino. Marco Polo, su padre y su tío tardaron 4 años en llegar a China. Fue un arduo viaje, viajando por montañas, desiertos, a pie, a caballo, en camello y cuando les era posible en bote, que por cierto era el método de transporte más veloz de la época. Recuerden que viajar en aquella época era muy peligroso. Afortunadamente, una vez que entraban a territorio mongol, el viaje se hacía mucho más fácil, gracias al pasaporte dorado que les había entregado Kublai Khan. Cuando por fin llegaron a China, el emperador Kublai Khan los recibió con los brazos abiertos en su ostentoso palacio, llamado Xanadu, el cual contaba con enormes jardines y fuentes de las cuales brotaba vino.
¿Fuentes de vino? Vaya, ¿y cómo podía pagar él algo tan lujoso? El imperio mongol era el imperio más poderoso y rico de aquel entonces. Kublai Khan quedó impresionado con la inteligencia de Marco Polo y al parecer se hicieron amigos rápidamente. Y Marco Polo también respetaba mucho al emperador, viéndolo como un gobernante sabio y justo. Como Marco Polo era muy inteligente y hablaba varios idiomas, Kublai Khan mandó a Marco Polo como representante en varias misiones diplomáticas a su nombre, lo que le permitió conocer gran parte del imperio mongol, China y otras partes de Asia. Marco Polo vivió en Asia un total de 17 años, hasta que quisieron regresar a Italia. ¿Es decir que estuvo fuera de Italia por más de 20 años? Así es, pero después de todos esos años, sintieron que ya era hora de regresar a casa, aunque inicialmente el emperador se negó a dejarlo regresar a Europa, pero eventualmente accedió, con una última misión: escoltar a una princesa a Persia, que quedaba medio camino de Europa. ¿Y ella se llegó a su destino? Sí, ella sí llegó, porque el viaje de regreso fue mucho más rápido. Lo recorrieron gran parte del camino de China a Persia en bote por el mar. Les tomó 3 años, pero por desgracia perdieron la mayoría de su fortuna en el viaje. Después de salir del territorio mongol y de dejar a la princesa, un rey en Turquía les confiscó su oro. Dice la leyenda que conservaron unas cuantas piedras preciosas que lograron coser a su ropa. A su regreso a Italia, había mucha agitación política y guerra. Aquí fue cuando Marco Polo se separó de su padre y su tío. Marco Polo se puso a trabajar en un barco de guerra y fue capturado por el bando enemigo. Duró varios meses en la cárcel, y aquí es donde entra una de las grandes casualidades de la historia. Su compañero de celda era un escritor, Rustichello de Pisa. Al pasar tanto tiempo juntos, Marco Polo le contó sobre todos sus viajes, y Rustichello lo convenció de que tenían que escribir un libro, lo que eventualmente hicieron. Marco Polo dictaba y Rustichello escribía, agregándole un poco de dramatismo de su parte. ¿Entonces Marco Polo no sabía escribir? Sí, pero Rustichello era mejor narrador, ya que tenía mucha experiencia escribiendo libros. En su época, mucha gente no le creyó a Marco Polo lo que realmente narraba en su libro. No creían que fuera verdad que había ido a China y todo lo que había visto. Incluso aún hoy en día existe cierta polémica entre los historiadores. Algunos creen que no viajó a China realmente y solo estaba repitiendo las historias de otros viajeros o inventando cosas. Aunque hoy en día la mayoría de sus relatos ya han sido confirmados por otros historiadores. ¿Y por qué no le creían? Porque la China que describía Marco Polo en su libro era difícil de creer para los europeos de la época. Recordemos que esta era la parte final de la Edad Media. La gente de esa época casi no viajaba, además que había muchos libros de viajes que sí eran de ficción. Les parecía muy difícil de creer el Asia que describía Marco Polo. Toda la riqueza, la sofisticación, los animales fantásticos que encontró, como elefantes, rinocerontes, serpientes gigantes, la arquitectura, las carreteras, los puentes. ¿Y no habló sobre la muralla china? No, porque eran ruinas en aquel entonces. No era un destino turístico importante como lo es hoy en día. También habló de cosas como el uso de lentes de aumento, la limpieza, que hay que recordar que en aquel entonces Europa no era muy higiénica. Habló también del sistema postal mongol, que recorría todo el imperio, y sobre todo de la abundancia de productos que en aquel entonces eran muy caros en Europa, como la seda, el té y las especias. Y el uso de papel moneda, como los billetes. ¿Entonces en aquel entonces en Europa no conocían los billetes? No, pero después de Marco Polo se empezaron a utilizar poco a poco. Oye, ¿y si era tan difícil pues ir de Europa a China? ¿Cómo era que había productos chinos en los mercados europeos? Llegaban a Europa a través del Medio Oriente, por la llamada Ruta de la Seda, y llegaban justamente a Italia. Los musulmanes controlaban esta ruta de la seda y cobraban muy caro por estos productos. 2 siglos después, en la época de Cristóbal Colón, el libro seguía siendo muy popular. Y Cristóbal Colón se inspiró muchísimo en la China que describía Marco Polo,
Él quería llegar a este lugar descrito por Marco Polo, lleno de productos como los que mencioné anteriormente. Su plan era encontrar una mejor ruta más rápida para llegar a Asia, sin tener que depender de la ruta de la seda de los musulmanes. Él quería darle la vuelta al mundo y llegar a Asia por el Océano Atlántico. ¿Pero que no en ese entonces creían que la Tierra era plana? No, ese es un mito. Los europeos ya sabían que la Tierra era redonda desde la antigua Grecia. Colón estuvo intentando encontrar quién financiara su viaje. Fue con el rey de Portugal, el cual lo rechazó, por lo que después fue con los reyes de Castilla y Aragón. Los consejeros de los reyes les advirtieron que Colón estaba equivocado, que sus cálculos sobre el tamaño de la Tierra eran errados. Colón creía que la Tierra era mucho más pequeña de lo que era realmente, y que Asia estaba mucho más cerca. Aunque eventualmente los reyes accedieron en financiarlo, pensando que no tenían nada que perder. Entonces, en 1492, emprendió su viaje hacia lo que él creía era Asia. El viaje tardó mucho más de lo que Colón esperaba. De hecho, estuvieron a punto de morir de hambre y de sed, porque se les terminaron los suministros, por culpa de los malos cálculos de Colón, pues él pensaba que el viaje iba a ser mucho más corto. Afortunadamente, cuando la tripulación estaba justo a punto de rebelarse contra Colón, encontraron tierra firme, en una isla del Caribe, a la que nombraron El Salvador. De hecho, hasta su muerte, Colón creyó que había llegado a las Indias, o lo que hoy en día llamamos el sureste asiático, actual Malasia, Singapur y Filipinas. Después de la muerte de Colón, los cartógrafos se dieron cuenta de que este era un continente nuevo, el cual llamaron América, pero por muchos años le siguieron llamando las Indias Occidentales, para distinguirlo de las Indias de verdad, a las cuales llamaban Indias Orientales. Entonces había dos Indias. Y también es por eso que los nativos americanos les llamaban indios. Vaya qué interesante, hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Y bueno, antes de cerrar el programa, vamos a hacer una trivia. ¿Cuál será la trivia de hoy? Bueno, hablando de China, el papel moderno que utilizamos hoy en día fue inventado justamente en China en el año 100 de nuestra era y se empezó a utilizar en Europa hasta después de los años 1200. Entonces, ¿qué se utilizaba antes en Europa para poder escribir? ¿En dónde escribían? En Europa utilizaban papiros y pieles para escribir, y en América se utilizaba papel a mate y pieles. Entonces supongo que América llegó pues hasta después de haber sido descubierta, ¿correcto? Así es. Vaya qué interesante. Amigos, amigas, pues les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado. Esperamos que esta primera transmisión haya sido de su agrado. Si así fue, los invitamos a darle like y compartir con sus amigos. Y pues los esperamos en la siguiente transmisión. Que estén muy bien, hasta luego.